Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro CEO Talk del día de hoy. Antes de comenzar, la invitación para que ustedes puedan acercar a sus compañeros C-Levels, financiero, de mercadeo, a las otras dos comunidades que nosotros tenemos. Están cordialmente invitados para que los presenten en sus respectivas comunidades. Ahí está el código QR para la inscripción que nosotros tenemos. Como siempre, durante las presentaciones va a estar abierto el chat para ir colocando las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan y al final podemos atender las preguntas que ustedes tengan. Bueno, el día de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar del Internet de las cosas, el IoT, sobre cuáles son los casos de usos, los casos de éxito, qué beneficio tenemos para nuestras empresas, las recomendaciones, de modo que va a ser una charla entretenida. Tenemos dos expertos que nos van a acompañar en la tarde de hoy. Tengo el gusto de presentar entonces a Wilson Peña. Él es ingeniero de ventas de Infobip, ingeniero electrónico con máster en ciencias de la información y las comunicaciones, con más de 6 años de experiencia en Customer Consulting y Project Management, orientado a la satisfacción de clientes, experto en el diseño de soluciones de comunicación en la nube y al Internet de las cosas. Y tenemos también a Jorge Calvi, es ingeniero consultor de sistemas de Aruba en HPE, basado en Argentina. Es ingeniero electrónico con más de 20 años en el campo de las telecomunicaciones, desempeñándose actualmente como consultor regional de ingeniería en Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise. Entonces quiero darle la bienvenida a Wilson Peña. Buenas tardes, Wilson, y podemos comenzar. Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Ya les presento. ¿Están viendo en pantallas? Sí, ponle modo presentación. Ok. Listo, vale. Bueno, hoy principalmente que vamos a hablar es, digamos, esas nuevas oportunidades que se están generando con IoT y que, digamos, esos nuevos mercados emergentes en los cuales, digamos, las empresas deberían estar pensando y deberían orientar sus esfuerzos a invertir en este tipo de iniciativas. Entonces, ¿por qué es importante IoT para el negocio? Entonces, principalmente, pues los negocios, lo que pensamos es, bueno, ¿qué me va a traer esto? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Qué voy a ganar? Y principalmente, por ejemplo, en estadísticas como, por ejemplo, de Cisco. Cisco dice que a 2020 se generaron 25 billones de dólares solamente en el tema de dispositivos IoT. Y se espera que para el 2025 se genere 1.1 trillones en revenue en el mercado de IoT. Igualmente también se esperan que haya, digamos, se genere en la industria mundial de IoT más o menos 12 trillones de dólares. Y pues, se espera que haya una cobertura de al menos el 40% de la población mundial para el 2025 y que el 15% de estas conexiones, digamos que se generen, sean conexiones relacionadas con aplicaciones de IoT. Vemos como también digamos, todas las verticales que están incluidas dentro de las aplicaciones de IoT tienen un crecimiento continuo proyectado en 2025, en donde todos estos casos de uso, todas estas industrias están creciendo en cada una de sus verticales. Vemos la que está más, digamos, más regular es la conectividad, porque es la que se está, digamos, ahorita potenciando con el tema de 5G y se está, pues obviamente no crece igual que las otras porque es una plataforma que tiene que ir creciendo con
con respecto a cómo crece el mercado. Para el 2025 se espera que haya una distribución similar digamos, a nivel global, en donde la parte de la vertical de industria y servicios, digamos que se reparten un poco la mayor parte de la torta de negocios. Y en servicios especialmente hay oportunidades grandes en donde se pueden generar nuevos casos de uso y nuevas, digamos, utilidades de cara al cliente. Va a haber una distribución también a nivel global de lo que va a ser el revenue que generen las aplicaciones de IoT. Como ven, son números realmente atractivos y que realmente pues incluyen a todas las partes del mundo en diferentes verticales, pero que sí van a generar una palanca importante en la parte de reactivación económica y en la parte de generación de mejor calidad de servicio hacia los clientes. Entonces, basado en esto, ¿por qué diríamos que 5G sería un actor importante en IoT? 5G va a ser un actor importante porque le va a permitir, es la plataforma que permite que se masifique en las aplicaciones de IoT a nivel, digamos, global y a nivel de aplicaciones específicas de nuevas industrias que van a entrar a competir acá. Pero para esto, pues, la idea es que también entendamos qué es IoT, ¿sí? qué es 5G, perdón. Entonces, 5G básicamente es una plataforma que nos va a permitir tres cosas. Una es mejorar digamos, el ancho de banda para que pues tengan una disponibilidad de los recursos pues óptima para consumir este tipo de aplicaciones, este tipo de casos de uso. La idea también es que la latencia se reduzca hasta un milisegundo. Entonces la idea es que digamos que las interacciones sean en tiempo, digamos, un tiempo muy corto, y esto posibilita un montón de casos de uso que hoy en día son teóricos y no se han podido desarrollar, pero que con 5G nos da la posibilidad de implementar estos nuevos casos de uso. Y la más importante para lo que es IoT es la masificación de las comunicaciones. La idea es que se llegue a 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado, que es lo que espera 5G, y con eso también reducir el consumo de energía. ¿Sí? Hay una eficiencia en el consumo de energía específicamente en los dispositivos que se van a conectar a esta red. Entonces, en cada uno de estos, digamos, estos tres pilares, ha habido una inversión, como vemos, pues muy grande. En cuanto a lo que sería baja latencia, se han invertido 4.300 billones de dólares. Igualmente también el mejoramiento del ancho de banda y en la masificación de lo que sería IoT. En total son 12 trillones de dólares que se han invertido en lo que es el desarrollo de la plataforma de 5G. Entonces, ¿qué nos genera 5G aparte de esa plataforma? Pues nuevos servicios. Básicamente, como vemos aquí en la gráfica, pues desde 3G teníamos básicamente tres servicios que eran voz, mensajes de texto e internet móvil. Si comparamos con 5G, tenemos esos mismos, pero además tenemos la parte de lo que es acceso, digamos, de banda ancha vía wireless y todo lo que es el desarrollo de IoT, masificación de comunicaciones y, digamos, mejora en lo que es consumo de energía de los dispositivos. Entonces, como vemos, nomás ahí en este slide vemos que hay por lo menos 3 capas más que 5G posibilita para brindar más soluciones a los clientes por esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hace 5G? 5G, ¿y cuál es la ventaja que le da a IoT? Entonces, 5G lo que va a hacer es dividir esa red por capas, ¿sí? Entonces, le va a dar prioridad a lo que serían, digamos, estos 3 pilares que veíamos al principio, que sería el ancho de banda, la baja latencia y lo que serían comunicaciones masivas. Entonces, por ejemplo, para una aplicación de vehículos autónomos,
¿yo qué necesito? O sea, ¿qué necesitaría yo que me brindara la red? Pues necesito una baja latencia porque si mi vehículo responde muy tarde, le llega la información muy tarde, pues esto puede provocar un accidente. Entonces, lo que me va a permitir 5G es dividir esa red en slides y darle prioridad a lo que, digamos, a mi aplicación le pega directamente. Que en el caso, por ejemplo, de lo que sería agricultura, que sería una aplicación de Smart Metering, sería las comunicaciones masivas. ¿Cómo conecto yo, no sé, 100.000 dispositivos en un área al mismo tiempo, transmitiendo al mismo tiempo, y que yo pueda tener una capacidad de procesamiento de esa información de una manera adecuada? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me genera a mí, digamos, esa base para implementar nuevas soluciones de cara a un nuevo mercado que se genera con lo que sería 5G. ¿Cuáles serían de pronto esas industrias que impactan más lo que es aplicaciones de IoT? Entonces serían, por ejemplo, lo que veíamos, Smart Metering, eh, Smart Home, que obviamente todos los sensores que yo tenga en un edificio, en una casa, pues me va a permitir comunicarlos de una manera más rápida. Smart Video, que es, digamos, es una de las industrias que más se beneficia con 5G porque le permite tener una fidelidad de imagen y de manejo de datos casi que en tiempo real, y que le permite tener una experiencia de usuario mucho más enriquecida que lo que se tiene hoy en día. Tenemos también, digamos, dentro de este escenario, cómo se distribuye el mercado hoy en día, cómo se va a distribuir a futuro también este mercado de lo que sería 5G y las soluciones CPaaS quizás que están incluidas dentro de IoT. Entonces, tenemos una primera capa que es la capa de terminales, donde intervienen diferentes proveedores básicamente de sensores, de controladores, que me permiten pues interactuar con el medio, ¿sí? Simplemente pueden ser termómetros, pueden ser pluviómetros, diferentes tipos de sensores y de actuadores. Más arriba entonces tenemos la parte de lo que sería el enrutamiento de esa información, que es la parte de los chips, ¿sí? Que es lo que me permite a mí comunicarme directamente con la red. Estamos hablando de que hay diferentes chips que me permiten a mí conectar y enrutar esas comunicaciones directamente a la red, que en este caso pues sería la red 5G. Esta red es la que como veíamos, me va a dividir en slides estas aplicaciones y me va a conectar directamente con la capa cloud, que es donde se van a generar, digamos, también otra explosión de nuevos casos, de nuevos recursos, porque en esa capa cloud es donde yo voy a generar la inteligencia que está por encima de lo que se está midiendo en terreno. Entonces, ahí van a haber actores de servicios SaaS, servicios CPaaS, donde toda esta información que voy a traer me la permite decantar y presentar de cara al usuario de forma pues amigable, y me permite administrar esos recursos desde cloud. Aquí vemos algunas aplicaciones, digamos, que surgen con esta incumbencia de 5G dentro de lo que serían las aplicaciones de IoT. Entonces, hay una específica también en Smart Grid, que es todo el monitoreo y control de lo que es la generación y el transporte de energía, ¿sí? Cómo se recuperan las fallas automáticamente con sensores instalados en lo que sería la red de distribución de energía. También la parte de lo que es drones, de vehículos aéreos, pues está la parte de seguridad pública, agricultura y reforestación, que 5G me posibilita tener más alcance y más capacidad para este tipo de aplicaciones. En healthcare, obviamente, también necesito, por ejemplo, un delay muy bajo y una disponibilidad alta para poder hacer una operación remota o un monitoreo remoto de los signos vitales de una persona, por ejemplo. Y en la parte de manufactura, pues tenemos también lo que sería, digamos, estas industrias smart, en donde todo el manejo de lo que sería, por ejemplo, manufactura es robotizado y sensorizado para poder manejar una producción, digamos, homogénea. Entonces, estos casos de uso, aquí, digamos, está dividido por vertical, por industria. Entonces, como vemos, hay industrias, por ejemplo, en la parte financiera, transporte, retail,
que ya se han generado muchos casos de uso por diferentes actores. Hay que aclarar aquí que, aunque aquí aparezcan algunos nombres específicos de algunas empresas, por detrás hay una integración total de lo que son proveedores de hardware, proveedores de nube, proveedores de telecomunicaciones, que permiten dar una solución en tu end, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el tema de retail, hay una aplicación para identificar cómo el cliente, esos comportamientos del cliente, como generar esa huella que el cliente deja cada vez que hace una compra. Y esto me permite hacerlo en tiempo real y generar leads automáticamente. Por ejemplo, en la parte de health, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, hacer tracking de las enfermedades, digamos, contagiosas? ¿Cómo se está distribuyendo la población según cómo se está atendiendo y cómo eso se puede hacer directamente desde un dispositivo móvil? Entonces, todas estas aplicaciones me permiten a mí generar un valor agregado y en cada una de esas industrias generar, pues obviamente, más revenue y nuevos casos de uso. Aquí les voy a presentar un caso de estudio de San Nicolás de Arroyos que se hizo para el desarrollo de Smart Cities. Entonces, aquí la idea es que ellos lo que hicieron fue implementar en todo su sistema de transporte un monitoreo de cada una de las flotas, ¿sí? Entonces, tanto de, por ejemplo, lo que serían buses, taxis, el sistema de recolección de basuras, ambulancias y la policía. Entonces, ¿qué les permitió a ellos? En el caso, por ejemplo, de la policía les permitió tener un 100% de la cobertura de lo que serían todas las cuadras que que se patrullan diariamente, y un ahorro de combustible del 20%, porque ellos mantenían, digamos, una aceleración una velocidad de recorrido de 20 a 25 kilómetros. Además, también mejoraron, digamos, en el tiempo de respuesta a emergencias en un 15%, ya pues que ellos tienen la posibilidad de monitorear todas sus unidades y poder actuar de una manera más, digamos, eficaz. En el caso, por ejemplo, de los camiones de recolección de basuras, pues se detecta en dónde se necesita, por ejemplo, más recursos, más camiones para ir a recolectar y en qué momento se están sacando las basuras para hacer una recolección, digamos, homogénea y que no hayan, digamos, problemas en la recolección o que hayan represamientos. Adicionalmente, también lo implementaron en la parte de parqueos en las zonas públicas, y esto pues les permitió reducir el nivel de emisiones de carbono y pues el tráfico en la ciudad, porque ya la persona que estaba buscando un parqueadero no necesitaba ir a buscar por toda la zona donde encontrar el parqueadero, sino que en una aplicación móvil la persona puede identificar cuál es el parqueadero que está libre e ir directamente al parqueadero que necesita. En la parte también de lo que es la iluminación de la ciudad, ellos lograron reducir un costo del consumo de electricidad un 30%, haciendo un monitoreo remoto de lo que sería la iluminación de toda la ciudad. Entonces, hacen monitoreo del tiempo que lleva, digamos, esa luz prendida y cuánto está consumiendo y las características de consumo para así también predecir las fallas y disminuir, digamos, los reclamos en servicio que se generan después de, por ejemplo, que uno de estos, digamos, luminarias no funcione. Aquí, digamos, es un caso de uso típico, pero que le pegan directamente a lo que sería e-commerce, que es un e-commerce predictivo. ¿Qué me permite esto? Pues hacer un tracking de lo que el cliente hace en su vida diaria, en lo que pasa en su casa, lo que pasa en su oficina, y yo me puedo adelantar con una necesidad que ni siquiera el cliente es consciente de que la tiene. Entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, Julián, en su nevera, tiene un dispositivo IoT conectado, y ese dispositivo, mediante inteligencia artificial, identifica qué alimentos tiene Julián en su nevera y le avisa, por ejemplo, se le acabaron las manzanas. Entonces, yo ya le estoy dando la información a mi cliente, le estoy solucionando un problema que tiene y capturo un lead directamente, por ejemplo, en este caso por WhatsApp.
me envío un mensaje de WhatsApp y atiendo su necesidad antes de que él sea consciente de que la tiene y detecto patrones de consumo que probablemente me puedan servir para una estrategia de marketing, digamos, orientada a nuevos productos. Otro caso de uso, digamos, este sí es muy, pues es relevante en la parte de seguridad, es el control de riesgo por geolocalización. Entonces, por ejemplo, Andrea está en su casa y recibe un mensaje como el que vemos aquí, donde se identificó que se está haciendo una transacción con la tarjeta de ella en una zona que no hace parte de la zona en donde Andrea generalmente hace retiros en su banco. Entonces, simplemente se le envía es una capa adicional de seguridad en donde yo hago tracking de esa persona, de la persona y de la tarjeta. La tarjeta la puedo hacer con un dispositivo RFID y saber que esa persona, ese patrón de uso cambió y avisarle a esa persona para que haya una capa adicional de seguridad. Entonces, esto es una aplicación bien importante para detección de fraude y seguridad, digamos, bancaria. Por último tenemos a Felipe. Felipe básicamente es una persona que trabaja con su carro y necesita una póliza de seguro, ¿sí? Y la póliza de seguro le ofrece un valor agregado y es que le va a dar una póliza de seguro flexible. ¿Qué quiere decir una póliza de seguro flexible? Pues que yo, basado en los hábitos de manejo de esta persona, le voy a dar un precio por su póliza y dependiendo de cómo se comporte esa persona, puede subir o bajar el precio de la póliza. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente es un dispositivo OBD que se conecta al automóvil y este dispositivo hace tracking de todos los comportamientos que la persona tiene al volante. Entonces, si la persona tiene, digamos, una aceleración, digamos, abrupta, un frenado muy brusco o excede los límites de velocidad frecuentemente, pues a esa persona le va a cobrar más porque tiene un riesgo en la póliza mucho más alto que una persona que maneja, digamos, de una forma moderada, que maneja unas 3 veces a la semana y hace recorridos cortos. Entonces, estas aplicaciones me permiten a mí darle un servicio adicional al cliente y también pues generar fidelización en el cliente, porque me permite pues personalizar una póliza de seguro dependiendo de los hábitos de manejo de este cliente. Esto era lo que les quería mostrar hoy. Como ven, hay un montón de información, un montón de casos de uso. Y todo esto se va, digamos, a potenciar con lo que es 5G. Entonces, la invitación es a que nos metamos en el cuento de IoT, que miremos qué aplicaciones hay y que esto realmente genera mucho valor a lo que sería la industria de aquí proyectada al 2025, que son las proyecciones que hace, digamos, la red 5G, en donde va, digamos, a dar esta explosión de aplicaciones IoT. Muchas gracias y estamos atentos a las dudas. Muchas gracias, Wilson. Muy buena tu presentación. Ahí vemos la explosión de usos y aplicaciones que vienen hacia el futuro muy cercano sobre el tema de IoT y 5G. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Jorge. Jorge, bienvenido. Puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, Eduardo, Wilson y a toda la audiencia, donde quiera que se encuentren. Déjenme ver. Un segundito. Ahora sí. Creo que ya están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bien, bueno, vamos a seguir hablando entonces de este mundo del IoT. Hablando en definitiva de algo que los grandes analistas definen como objetos físicos que tienen capacidad de censar, de actuar, de procesar información y de comunicarla, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos siempre justamente de datos, de manejo de datos,
y hablamos de comunicación, y por eso Wilson por ahí refería hoy en su charla a las redes 5G, y en mi caso quizás hablaré de comunicación, bueno, en el borde, en las redes, digamos, Ethernet, en las redes Wi-Fi o cableadas, en ese borde inteligente que es el que potenciamos desde donde yo, desde la industria a la que yo pertenezco. Y en definitiva, para hablar de borde también quisiera empezar hablando un poco de cómo es la evolución de las redes, evolución que, digamos que en mi caso viví desde hace 20 años, no mucho más atrás, ¿no? Cuando empezamos a hablar quizás de redes fijas, de un puesto de trabajo cableado, una computadora que estaba fija en un lugar, cómo fuimos viendo que esas redes se transformaron en redes móviles, en espacios de trabajos más colaborativos. Hace no mucho tiempo también nos dimos cuenta de que, bueno, el cloud, la nube nos habilitaba a un montón de nuevas posibilidades, y también empezaba a romper un perímetro, ¿no?, de qué era lo que estaba dentro de la empresa y qué era lo que estaba por fuera de la empresa. Y por último, la llegada del IoT viene a completar mucho más este panorama, viene a conectar todo. Ya no son dispositivos, ya no son los dispositivos del cliente, sino que son realmente las cosas, sensores, actuadores y demás. Todo necesita conectarse, todo necesita de las redes para poder cumplir su misión, para poder ofrecernos su valor agregado. En ese punto es donde, desde el punto de vista de las redes, bueno, surgen un montón de desafíos. O sea, tenemos que entender cómo tratar a estos sensores, a estos actuadores, a este mundo del IoT, para poder realmente darle un lugar en la red, para poder administrarlos de forma correcta y para poder, digamos, darles el permiso y la función que cada uno de estos dispositivos tiene que tener. Entonces, también si pensamos desde el punto de vista de cómo fue evolucionando, digamos, la era del procesamiento distribuido o el procesamiento concentrado, hasta no hace mucho tiempo veíamos que el cloud era nuestra fuente de procesamiento y nuestra fuente de información, y nosotros podíamos quizás tener simples estaciones de trabajo que simplemente consuman información desde la nube. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que por algunas razones, a veces razones de latencia, como bien mencionaba Wilson, a veces razones de que necesitamos procesar datos en el edge, en el borde, en el punto en donde las cosas se conectan, en donde las personas se conectan. Entonces empezamos a hablar de que hay un procesamiento más distribuido. Seguimos teniendo a la nube como fuente, digamos, de procesamiento, como fuente de datos, como fuente de inteligencia artificial, pero también tenemos a un borde en donde los dispositivos y el IoT se conecta y hace gran parte de su trabajo, y hace gran parte, digamos, del procesamiento de la información que van a generar. Y es así que seguimos hablando de información, hablamos de la era de los datos, hablamos de que en esta década, digamos, los datos son los que impulsan la transformación digital. ¿Y por qué los datos y por qué el borde? Porque también hablamos de que más del 50% de la información se crea hoy por hoy en el borde, ya no toda la información se crea y se consume desde los grandes centros de datos, desde los data centers. Entonces ese borde cada vez toma más preponderancia, la cantidad de dispositivos que se conectan a ese borde cada vez es mayor, y digamos, había predicciones para este año de llegar a unos 55 billones de dispositivos conectados en el borde, generando información, digamos, siendo o sea, un dispositivo que se conecta al borde, en definitiva es cuando nosotros estamos frente a un teléfono, y ese teléfono ya deja de ser un teléfono, deja de ser un dispositivo electrónico, y pasa a ser nuestro perfil de red social, o pasa a ser nuestro perfil de red de comunicación. Hablando quizás un poquito más de la estrategia en el IoT, algo que por ahí me parecía interesante compartir con ustedes, y que quizás estén de acuerdo conmigo, es, bueno, que los proyectos de IoT, digamos, tienen una base dura, que es la base de, sí, la tecnología que necesitamos para el IoT, la arquitectura, el punto de convergencia, o el lugar en donde el IoT se conecta, digamos, con el mundo. Pero su peso específico en esta pirámide invertida, digamos, es los objetivos de negocio que se buscan con ese IoT, y las metas estratégicas que cada organización, o que cada vertical, que cada negocio busca
con esos proyectos de IoT. Y es que el IoT es realmente muy amplio y es un ámbito en donde, digamos, hay un montón de interlocutores, un montón de interdisciplinas, que buscan, digamos, obtener justamente información del IoT para poder procesarla, para poder obtener y tener casos de uso, casos de negocio, como todos los que hoy por hoy mencionaba, hace un ratito mencionaba Wilson. Si uno va a ver entonces los disparadores de ese mundo del IoT, vamos a encontrar, por ejemplo, que, bueno, lo decía recién, es cross, es horizontal a todas las industrias, es horizontal a todos los casos, y seguramente haya disparadores que sean muy distintos de un caso, de una industria a la otra. Por ejemplo, en el caso de retail, bueno, vamos a encontrar que el disparador es, queremos vender más, queremos hacer cosas, aplicaciones, metodologías, para poder atraer y para poder generar más ventas. Si vamos al caso de finanzas, hoy lo mencionaba Wilson, en los cajeros y demás, lo que queremos hacer con el IoT definitivamente es reducir riesgos, digamos, reducir riesgos de fraude, entender cómo podemos ayudar a las personas y a las entidades a que las cosas malas no ocurran o se reduzcan o se mitiguen de la mejor manera posible, ¿no? Cuando vamos al caso de manufactura, por ejemplo, también es notable cómo lo que se busca en manufactura es quizás optimizar las operaciones, o sea, hacer la operación mucho más eficiente. Por supuesto que los demás tópicos también importan, o sea, queremos también reducir riesgos, queremos también mejorar las ventas, por supuesto, pero hay distintos disparadores para cada una de las industrias. Y entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de conectividad, desde el punto de vista de Aruba, los desafíos que vemos para el IoT podrían encasillarse en tres. El primero que vemos y que es muy interesante para nosotros es que el IoT, que los dispositivos, que los sensores y demás, son dispositivos que pueden ser muy vulnerables, son dispositivos de propósito específico, en donde la seguridad, digamos, no es el core, no es lo que ese dispositivo busca como función, sino que la función es simplemente poder obtener la información, procesarla y actuar en consecuencia a ello. Entonces, bueno, ¿cómo podemos segurizar a esa red de IoT? ¿Cómo podemos hacer que el aprovisionamiento de dispositivos IoT sea seguro? ¿Para qué? Para justamente evitar, digamos, riesgos que surgen a partir de una red que es cada vez más diversa, cada vez más plural, que cada vez tiene más dispositivos conectados, y que si nosotros no podemos darles el rol de acceso o la política de acceso y la función específica a cada uno de ellos, son un montón de puertas que estamos abriendo, digamos, a que se pueda generar algún ataque. Puertas que no solamente se abren en el ámbito de cableado, sino que también se abren, por otro lado, en el ámbito inalámbrico. Entonces, digamos, el ataque ya puede ser desde dentro del sitio o puede ser también desde un sitio cercano. Lo otro que vemos como desafío es que el IoT, digamos, se compone de múltiples tecnologías y que tenemos que de alguna forma aprovisionarlas a todas ellas de una forma sencilla, de una forma eficiente y de una forma confiable. O sea, tenemos que dar conectividad confiable a ese IoT para que justamente las cosas sucedan, para que justamente los datos lleguen en tiempo y forma a las aplicaciones y al lugar donde deben ser procesados y podamos actuar de forma coherente en tiempo y forma. Por último, el desafío que vemos en el mundo del IoT también es qué hacemos con la visibilidad. O sea, cómo podemos entender realmente todo lo que está conectado en una red hoy por hoy, cuando ya, como digo al principio, lo que se conecta no son solamente estaciones de trabajo fijas que tienen el nombre del empleado, sino que tenemos un mundo diverso y muy amplio de equipos que se conectan a la red y que, como responsables de redes, tenemos que conocer y tenemos que controlar. ¿Para qué? Para que la red siga siendo, digamos, un camino de servicios para los dispositivos y las cosas que se conectan contra las aplicaciones. En ese punto, entonces, y desde el punto de vista de la conectividad, los pilares que nosotros vemos para el IoT son, bueno, justamente cómo podemos asegurar la conexión, cómo podemos proteger, digamos, el aprovisionamiento de esos dispositivos IoT,
cómo podemos perfilarlos para poder identificarlos, para saber que lo que está conectado es una cámara, que lo que está conectado es un sensor, o que lo que está conectado es un actuador, un sensor de temperatura, un sensor de luz. Cómo podemos levantar información de analíticas de lo que esos IoTs, de lo que esos dispositivos generan en la red y hacen en la red. Y por último, cómo podemos también gestionar una red para que el aprovisionamiento, el movimiento de todos esos sensores o dispositivos sea sencillo. Pero claro, una solución de IoT tiene muchas otras aristas, digamos, y las principales y las que más nos interesan por ahí son las de, bueno, las grandes repositorios de datos, y las aplicaciones, que son las que consumen esos datos y generan el valor agregado a cada una de las industrias, ¿no? El cómputo en el borde, que es el que nos permite, digamos, a los sensores también preprocesar la información que van a enviar a los grandes clouds de información, ¿no? Y bueno, y las otras son algunas cuestiones de comunicaciones que yo recién resaltaba en la charla. Cuando vamos a ver cómo encaramos el tema de conectar a los dispositivos y las cosas, bueno, nosotros desde el punto de vista inalámbrico, desde hace ya mucho tiempo, un access point o un dispositivo Wi-Fi dejó de ser solamente un punto de acceso inalámbrico, un punto de acceso Wi-Fi, y se empezó a convertir en una plataforma de acceso. ¿Por qué les digo esto? Porque, en definitiva, un punto de acceso Wi-Fi hoy por hoy no tiene solamente radios de Wi-Fi, que permiten conectar a nuestros teléfonos y dispositivos personales, sino que también incorporan otras tecnologías de radio. Por ejemplo, una radio de Bluetooth. Y con una radio de Bluetooth podemos ir a casos de usos bien prácticos, por ejemplo, de geolocalización o de seguimiento de activos, que después les voy a comentar un poquito más en detalle. Pero bueno, también podemos, digamos, dar una puerta de acceso, una puerta de gateway, digamos, a todo el dispositivo IoT que por ahí, por un tema de escala, por un tema de costo, no necesita una radio Wi-Fi y que puede resolver su problemática con radios más sencillas, con radios más escalables y de menor consumo, como son las radios de Bluetooth, radios que incluso pueden funcionar con pilas y con una autonomía de más de varios años. Por otro lado, un access point hoy por hoy entonces tiene también alguna radio Zigbee, otra tecnología de comunicación, otra tecnología también apuntada a hacer de gateway entre la nube y el pequeño sensor que está cumpliendo alguna función en ese proyecto de IoT. Entonces vamos a ver bueno, sensores de temperatura, sensores de comida, sensores de luz, actuadores de cerraduras de puertas, algo muy utilizado en lo que es hotelería, cuando nosotros queremos por ahí optimizar o automatizar la experiencia de un huésped que ingresa a un hotel y que mediante una aplicación puede ir resolviendo todas las problemáticas de registro, de acceso a la habitación y demás, y todo eso lo vamos a hacer de la mano de el mundo del IoT y de la mano de la conectividad que le damos a ese mundo para justamente poder lograr el objetivo. Puertos USB también es otra tecnología que se incorpora en este tipo de equipos. Entonces, en un puerto USB, bueno, puedo sumar alguna tecnología de celular, alguna tecnología 5G, por ejemplo, para dar también conectividad por ese lado. Pero también podría sumar algún detector de humo, algún detector de algún otro tipo de cosas que se alimente por USB y que también, digamos, por el canal de USB, nos permita hacer de gateway contra lo que queremos, que es llegar a las aplicaciones, llegar a la nube, para que el sensor o el dispositivo, el proyecto de USB, haga sentido para nosotros, para el valor de negocio. En el caso de uso puntual que les planteaba de seguimiento de activos o de localización indoor, o geolocalización indoor, es un caso de uso en el cual el dispositivo IoT son pequeñas balizas que funcionan con Bluetooth, balizas que funcionan con pilas del tipo de relojería, y que están interactuando con un dispositivo Wi-Fi que también tiene radio BLE, y que también interactúan con una aplicación en un móvil. Entonces, ¿qué logramos con estas balizas? Bueno, o bien logramos dar una geolocalización indoor, algo que puede ser muy útil para lugares complejos como pueden ser hospitales o estadios o lugares como aeropuertos, por ejemplo, en donde yo quizás tengo a bien tener un mapa cargado del lugar
y poder establecer una hoja de ruta en base a que yo quiero ir a algún punto de interés, ¿sí? Y por otro lado, lo que es seguimiento de activos, algo que se utiliza mucho en la industria para poder realmente hacer un tracking de dónde están mis dispositivos, dónde están mis activos de valor. Y no digo solo en industria, es un caso de uso muy frecuente el tema de la sanidad o la salud. En hospitales en donde las sillas de ruedas o los equipos médicos móviles van de un lado para el otro y el no poder identificar, el no poder encontrar un equipo, digamos, cuesta tiempo, y el tiempo en salud también va en detrimento justamente de la atención y de la salud que le damos a las personas. Entonces este tipo de ejemplos son muy, muy prácticos y de implementación y de casos de uso reales. Por último, bueno, conceptualizar un poco todo lo que veníamos comentando, tanto Wilson como yo en la charla. Lo que buscamos con el IoT es transformar las experiencias de las personas, conseguir o construir lugares y sitios más inteligentes, y en definitiva, desde Aruba, desde lo que es la conectividad, buscamos justamente poder conectar de forma fiable, de forma performante y de forma segura a todos esos dispositivos, porque en definitiva, y vuelvo al punto de la seguridad, tenemos que asegurar cada vez más una cadena de seguridad, una cadena de confianza cero, en donde todo lo que se conecta, digamos, no es confiable hasta que se demuestra lo contrario. Entonces tenemos que perfilar, tenemos que entender qué es lo que se conecta, darle el rol de acceso que es realmente necesario para su función, y establecer esa cadena de confianza no solamente dentro de un perímetro que antes conocíamos como seguro, sino que también llegar con esa cadena de confianza desde el borde, desde el acceso, desde el punto de conexión, hasta el cloud, hasta lugares en donde por ahí no tenemos, digamos, la administración completa. De mi parte, nada más. Ese era el enfoque del IoT, digamos, desde el punto de vista de las comunicaciones o del borde inteligente. Acá están mis datos y gracias por la atención y por el tiempo en esta jornada de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la presentación, muy completa. Abrimos el espacio entonces para las preguntas. Pueden irla colocando en el chat a medida que ustedes tengan las inquietudes, las vamos revisando. Yo tengo una pregunta para nuestros invitados. Wilson, hablaba de casos de uso. ¿Hay algún caso de uso que, según tu experiencia, pueda ser de rápida implementación y qué valor puede generar para esa industria? Vale, sí, Eduardo. Sí, pues digamos que en Infobit hemos implementado lo que es Mobile Identity, que es digamos, un caso de uso que nos permite agregar una capa adicional de seguridad para lo que sean transacciones bancarias o autenticación, y que nos permite implementarlo rápidamente. Simplemente es una validación que se hace con el operador de a quién pertenece esa SIM card, y si, por ejemplo, esa SIM card fue cambiada hace poco, y algunos datos que el operador puede, digamos, brindar de manera anónima, y se hacen validaciones de seguridad transparentes al cliente. Entonces, esa es una aplicación realmente muy buena, muy completa, y que realmente es sencilla de utilizar, porque toda la información la tiene el operador y se hace la validación directamente en el momento cuando el cliente solicita, digamos, ese servicio. Y es transparente, no genera fricción con el cliente. Claro, el cliente nunca sabe que en ese momento se está generando todo ese proceso de asegurar la identidad de él. Muy bien. Ya hay una primera pregunta, pero antes de hacer esa pregunta, tengo una pregunta para Jorge. Jorge, tú hablaste de los desafíos y el primer desafío fue el tema de la seguridad. O sea, ¿a qué se refiere exactamente como el término que usaste de segurizar el IoT? De acuerdo. Seguridad del IoT es, de alguna forma, cerrar o tratar de minimizar el impacto del riesgo, o el riesgo, digamos, que tenemos cuando alguien puede tomar un dispositivo IoT, alguien puede tomar control de un dispositivo IoT
que no es un dispositivo que, digamos, tenga la seguridad como primer objetivo, y por ese canal, por esa vía de acceso, tomar control de nuestra red o llegar a recursos de nuestra red. Entonces, seguridad del IoT es justamente, hagan la idea de darle, digamos, el lugar específico a cada dispositivo de IoT que necesita tener en la red. Permitirle los accesos específicos al dispositivo hacia su aplicación, hacia su punto de concentración, pero sería, digamos, ilógico pensar que un dispositivo IoT, que un sensor de temperatura, pueda llegar a la aplicación de nómina de la empresa. Entonces, eso es lo que queremos evitar. O sea, que cada dispositivo tenga su lugar en la red, cumpla su misión, pero que no pueda salirse de eso y justamente con eso controlar también la seguridad de la red. Ya, gracias. Esta es una pregunta que nos hace Norbey. Gallego dice, ¿tienen soluciones de IoT industrial? Sí, a ver, ahí quizás ambos tengamos alguna respuesta. Desde el punto de vista mío, lo que tenemos son soluciones industriales para conectividad, justamente. Nosotros somos un proveedor de conectividad en donde podemos sí llegar a un ámbito industrial y ofrecer soluciones industriales para después, desde ahí, desplegar el mundo del IoT. Y ahí, así como lo decía Jorge, digamos que, como les mencionaba yo también antes, este mundo del IoT hace parte de una cadena. Entonces, como decía Jorge, ellos, digamos, proveen la parte de conectividad. En Infodec hacemos lo mismo. Entonces, proveemos esa parte de conectividad y la solución end-to-end son varios actores específicos en cada industria los que permiten generar una solución específica para, digamos, en este caso, para la industria. Entonces, más depende de quién sea el integrador y quién es el que tiene, digamos, los dispositivos desplegados. Ok. Oscar Ricardo pregunta, ¿cómo visualizan esa interfase entre el universo de dispositivos físicos del IoT y el mundo virtual del metaverso? Bueno, ahí digamos que hay dos cosas, ¿no? Entonces, lo que serían los dispositivos de IoT, como nos decía Jorge, pues son los dispositivos que están conectados a lo que es el borde, ¿no? O sea, esta información viene del borde hacia la nube. Por otro lado, lo que es el metaverso, digamos que viene al contrario, ¿no? O sea, viene de lo que es nube, directamente a ser analizado esa data, digamos, en una centralización de todos esos, digamos, activos, entre comillas, que hay en el metaverso, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, la red no entraría tan en juego en lo que sería el despliegue de una solución, como sí lo pasa en el entorno de IoT. En IoT la red juega un papel importante. En el metaverso pensaría yo que no es tan relevante, pero se pueden diferenciar, se pueden agrupar y diferenciar, segmentar esos usos. Bueno, Norbey pregunta a Jorge, Aruba como plataforma tiene protocolos industriales como OPC, OPQA, OPC, DH, MQTT, Serial, etc. Sí, buena pregunta. A ver, sí hay algo a nivel de gateways, digamos, para interactuar entre el mundo de las comunicaciones, de las redes, Ethernet, y los protocolos puntuales de la industria, pero tampoco estamos cerrados a eso, digamos que interactuamos a nivel de estándares abiertos y podemos integrarnos con cualquier gateway que sí maneje los protocolos industriales y que del otro lado tenga una conectividad del mundo de las redes, ya sea Ethernet inalámbrica o Ethernet cableada. Así que de ambos lados hay posibilidades, correcto. Ya. Leonardo Gaitán pregunta, ¿cuáles consideran son las principales barreras para la adopción de tecnología IoT en América Latina? Wilson y Jorge. Bueno, yo pensaría que la principal barrera inicialmente, digamos, de lo que sería el despliegue de IoT es digamos, la falta de acceso a las soluciones y a los dispositivos, digamos, de manera sencilla.
¿sí? O sea, que masifique el uso de IoT, porque hoy en día tenemos dispositivos, como los que mostraba, por ejemplo, Jorge, que nos permite implementar esos casos de uso, pero no es tan fácil que el común de la gente tenga acceso a esos dispositivos. Entonces, pienso que eso sería la primera, digamos, la primera barrera. Y segunda, pues la parte de la red. Si ya vamos a aplicaciones más avanzadas, digamos, en países de Latinoamérica, esa red no es capaz de soportar nuevas aplicaciones que de pronto una red de última generación sí pueda soportar. Sí, estoy de acuerdo y también quizás agregar el hecho de que IoT, como lo veníamos comentando, tanto Wilson como yo, es un ámbito tan interdisciplinario que es difícil a veces encontrar un integrador que pueda abarcar todo el ámbito, que pueda entender desde el caso de uso hasta la implementación de la tecnología. Entonces, al tener, digamos, distintos silos en donde cada uno entiende lo que hace y puede aportar al IoT, luego necesitamos actores que puedan consolidar a todo eso en una solución específica que se le brinde a un caso de uso, que para colmo, los casos de uso son muy específicos para cada industria, muy de nicho, digamos, no es tan fácil a veces replicar casos de uso de forma tal de poder estandarizarlos y de poder llevarlos a la industria de una forma mucho más sencilla. Pero bueno, también es cuestión de tiempo y madurez. Claro, y también como lo comentaba Wilson, el 5G es un disparador para el uso de aplicaciones y que se extiende el IoT y no todos los países de América Latina tienen desplegada todavía 5G. Entonces, eso también es una limitante hoy en día. Luis Javier Mosquera también pregunta, en el campo de ciudades inteligentes, ¿ya existen o están en desarrollo aplicaciones para resolver el infinito problema de la movilidad que están en nuestras ciudades? Creo que ahí, Sí, bueno, perdón, Wilson. vale. Sí, pues bueno, justamente yo les presentaba un caso de estudio que se hizo en Argentina, donde se maneja ese tipo de, digamos, no es una ciudad tan grande, pero sí, digamos, hubo una administración de lo que es el flujo de vehículos en la ciudad. ¿Sí? Y sé que en ciudades de China y Japón se están implementando este tipo digamos, de soluciones que permiten mejorar, no si bien solucionar el problema digamos, de tráfico, pero sí mejoran la circulación y mejoran lo que es la emisión de carbono en el ambiente. Entonces, se está avanzando, no como quisiéramos, pero sí hay aplicaciones que ya se han desarrollado, que se han estado estudiando y que se han implementado. Y se espera que con 5G, pues obviamente haya una mejor adopción de ese tipo de aplicaciones. Jorge. Sí, sí, no, de acuerdo con eso, digo, justo me llamó la atención y me gustó el caso de uso porque, bueno, representa a mi país, a Argentina, y creo que sí, que esto es algo que se va resolviendo de a poco, que IoT va aportando, digamos, soluciones en la medida de las posibilidades, que también con 5G y que también con la posibilidad a futuro de tener vehículos autónomos, es un problema que se va a ir resolviendo o se va a ir por lo menos paliando la problemática que siempre es creciente, ¿no? Pero bueno, nada, lindo el caso de uso. Ok, tenemos otra pregunta de Henry Cabezas. ¿Es correcto pensar que el IoT está más enfocado para que todo se haga más fácil para el cliente final? Es decir, los dispositivos IoT en su mayoría están en manos del cliente final. No sé si en manos, pero sí la definición es correcta. Creo que el IoT nos genera casos de uso, nos genera, digamos, la simplificación de cómo hacemos, de cómo nos movemos y cómo hacemos las cosas. Quizás no estén en manos del cliente, pero sí están a disposición o están a servicio del cliente. Y entonces están para mejorar los procesos, para mejorar la seguridad de los procesos, para mejorar, en definitiva, para transformar nuestras vidas y la forma en la que nos movemos y actuamos, definitivamente.
Claro, así es. Y Wilson hablaba de la huella del cliente en un retail, pues eso lo que busca es mejorar la atención de los clientes, ¿no? Wilson, ¿qué tipo de dispositivos considera que son los más usados en este tipo de industrias emergentes? Bueno, digamos que ahí entra mucho con la última que estamos hablando, la última pregunta, porque realmente el dispositivo móvil, un celular, es uno de los dispositivos más usados para ese tipo de aplicaciones, porque desde ahí, como les decía, yo puedo hacer seguimiento de lo que está haciendo la persona, de los hábitos de consumo, de la ubicación de la persona, de si está cerca, por ejemplo, a un producto que yo le quiero ofrecer. Ahí está presente el IoT. Entonces pienso que el dispositivo móvil, el celular, es uno de los principales. Y digamos que ya en la industria, los dispositivos, los IoT, los que se utilizan en los automóviles para hacer gestión de flotas y tracking de automóviles, pienso que se van a empezar a usar un poco más. Hoy en día es una de las aplicaciones que más se desarrollan, digamos, aquí digamos, en Latinoamérica, pero creo que a futuro se va a desarrollar un poco más con el tema de vehículos autodirigidos y que se puede, digamos, explotar de una mejor forma con una mejor infraestructura. Ya, no, y hace años estuve mirando una aplicación de una persona que entra a un almacén, estos dispositivos detectan a la persona y a su celular le llega una oferta, ¿no? Tú entras a un almacén de ropa y te detecta que entraste al almacén y te llega un mensaje de que, mira, en la sección de camisas hay una oferta para ti, o si llegas a otro tipo de retail, a un supermercado, te ofrecen un buen vino, porque saben que a ti te gusta el vino. Entonces, todos estos sensores que se ubican en los almacenes para detectarte ayudan mucho a que la experiencia como cliente sea cada vez mucho mejor, ¿no? Jorge, tú hablabas como desafío 3 de los desafíos que comentaste, lograr esa visibilidad, saber el tema de los dispositivos de IoT, cómo asegurar esa visibilidad. Claro, cuando yo me refería a la seguridad en el mundo del IoT, bueno, necesito darle un lugar a cada dispositivo, necesito entender qué es lo que tiene que hacer ese dispositivo y asegurarle ese camino de comunicación, pero para eso también de base necesito entender qué es ese dispositivo, ¿no? O sea, qué es lo que se está conectando a la red. Y ahí es donde vienen todos los mecanismos y técnicas de perfilamiento, como llamamos, o de tomar la huella del dispositivo, ayudándonos en ese sentido, a que la red automáticamente detecte y entienda qué es lo que se conecta cada vez que se conecta un dispositivo del mundo IoT. Y ese perfilamiento se hace de muchas formas, y por ahí no vamos a entrar en los tecnicismos, pero hay distintas formas en la red de tomar la huella de ese dispositivo, muchas apoyadas también por lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, en donde podemos, digamos, detectar dispositivos que a veces, más en el mundo del IoT, pueden ser todos muy similares, pueden ser todos basados en alguna plataforma de Linux o alguna plataforma estándar, y entonces necesitamos técnicas de reconocimiento de patrones, de tráfico, de qué es lo que hace ese dispositivo en la red, para realmente entender y poder discriminar, digamos, de que ese equipo es un sensor de luz y no es un sensor de temperatura, cuando quizás el hardware o la electrónica que corre por debajo sea muy, muy similar en ambos casos. Ya, ok. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Voy a hacerle la palabra a cada uno de ustedes para que dé el comentario final de su presentación. Entonces invito a Wilson para que dé el cierre de su presentación, su mensaje final. Vale, listo. No, la idea es, con esto es que generemos también conocimiento sobre qué podemos hacer con IoT, que si tienen un caso de IoT, quieren revisar, quieren estudiar, lo podamos hacer y que vean las posibilidades que tenemos
para explotar digamos, este tipo de soluciones. Entonces, estamos abiertos a generar nuevos casos de uso, estamos abiertos a generar nuevos negocios basados en lo que sería IoT y las nuevas plataformas de desarrollo. Gracias, Wilson. Jorge. De mi parte, creo que la riqueza de las charlas del IoT es justamente que, bueno, cada uno tiene algo para aportar en torno a este concepto o a este plano, y bueno, y entonces cada charla de IoT, de cada persona que hable de IoT, seguramente hable de algo diferente y todas sean interesantes de por sí, porque la disciplina, porque el plano en sí del IoT es tan amplio que hace que haya muchos interlocutores, muchas disciplinas trabajando para el mismo. Así que bueno, acá la mirada de estos dos oradores. Nada, agradecido por el espacio. Muchas gracias, Jorge, Wilson, y a todos los que se conectaron el día de hoy. Invitarlos para dentro de 15 días. Vamos a tener una charla sobre movilidad. Entonces, están cordialmente invitados. Que tengan una feliz noche.